Bueno, hablando del documental de Bowling for Columbine, ¿qué es lo que sucede? Bueno, mi resumen. El objetivo principal de Bowling for Columbine es explicar la diferencia del por qué y el cómo se suscita el uso desmedido de las armas en Estados Unidos, así como cuál es la población que mayor recurre a estas. Se habla acerca de los temas de inseguridad en Estados Unidos y principalmente el público tachado a estos son las personas de color. Bien explicado en el acontecimiento donde una mujer mató a sus hijos y difamó la noticia diciendo que un hombre negro había robado su automóvil con los niños dentro. Bueno, en un apartado de la investigación, un grupo de personas hicieron una revista con mujeres armadas. Después se les hace una serie de preguntas y una de ellas dice que tuvo que enseñarse desde pequeña a empuñar un arma por protección, porque si el Estado no defiende a las familias, a sus hijos, ellas son las únicas que pueden hacerlo. Esto entra en controversia ya que, bueno, como he mencionado, en Estados Unidos de Norteamérica es muy fácil acceder a un arma, acceder a las balas. Simplemente tienes que tener los permisos correspondientes para poder tener una y en caso de que no los tengas, puedes comprarla en algún tipo de negocio ilícito o con una persona que te la consiga, de los cuales sí tenga los permisos. También hay una parte donde dice que una persona se dedicaba a vender armas o simplemente las cambiaba por droga y esto lo hacía con personas de color, hablando de personas afroamericanas, ya que era muy fácil venderlos con ellas porque eran pertenecientes a las pandillas y esto lo utilizaban para defenderse o causar algún tipo de conflicto entre ellas. Bueno, entrando a lo sucedido en Columbine, el investigador hace hincapié en cómo dos de los alumnos autores de la masacre, los cuales fueron Eric Harris y Dylan Clever, pudieron tener acceso a las armas y a las municiones. Todo esto nos lleva a que Kmart, una tienda donde todo es legal y en caso de que ellos no las hayan comprado o utilizado, cualquier ciudadano estadounidense puede acceder a ello. Ya como lo mencionado, también hubo un caso donde, bueno, ya al final del documental, un niño encuentra un arma en la casa de su tío, ya que la madre, habiendo un programa de un señor llamado Dick, tenía un trabajo de doble turno y el niño estaba descuidado, por lo tanto, esto puede desencadenar un acontecimiento como lo que sucedió, vale la redundancia. Y bueno, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Que el niño de 6 años llevó el arma a la escuela y mató a otra infante y bueno, desencadenado. Después de la masacre, el músico Marilyn Manson fue un objetivo principal de las críticas por lo acontecido, así como los videojuegos o las películas violentas. También se le atribuyó al diablo o a las drogas. Otros tantos fueron más críticos al momento de dar su opinión y lo atribuyeron los hechos a la violencia causada por el mismo país o los tratos dados por medio de las escuelas a los alumnos, diciendo que las palabras podían afectar la autoestima de los chicos y sin ver por algún motivo para vivir, hacían lo que hacían. Hay un apartado donde se les hace una tipo encuesta a algunas de las chicas que estuvieron en el salón con Dylan y con Eric y preguntaban que cómo eran, que cómo eran en el juego de bolos, de bowling y decían que simplemente jugaban por jugar, que no les importaban los puntos, que simplemente lo hacían por hacerlo. Y otro chico dijo que algunos de los maestros afectaban la autoestima, ya que les decían que no eran buenos para tal cosa o que no iban a llegar a hacer nada. Entonces pudo haber sido que ellos dijeran que si no servían para tal cosa o tomando en cuenta las palabras del maestro, decidieran hacer este tipo de cosas. Marilyn Manson en su entrevista dijo que solamente hacía música, pero que era juzgado por hablar del rock and roll y el sexo, lo cual se dirigió verbalmente con el presidente diciendo que la culpa la tenía él según la sociedad, mientras que el presidente ordenaba bombardeos a espaldas de otros. Es algo difícil de explicar para cualquier persona que tenga un poco de criterio ante tales críticas, ya que mucha de la información expuesta puede ser que afecte si no se tiene un control adecuado sobre los niños, adolescentes o que alguna orientación que se les pueda dar para corregir algunas situaciones a futuro. En Canadá, sin embargo, la tasa de homicidios es muchísimo más baja. ¿Cuál es la razón de esto? Se creía que porque había menos armas. Claro, es el ejemplo donde en una ciudad había ocurrido un homicidio en los últimos 3 años. Las personas tienen la tranquilidad de dormir con las puertas cerradas sin estancarlas.
porque los principios de la sociedad son diferentes, así como la forma de pensar de los ciudadanos a pesar de los acontecimientos. Cuando se les pregunta a los ciudadanos canadienses o a personas estadounidenses que viajan a Canadá, muchos dicen que prefieren estar en Canadá ya que las personas son más sociables, son más comprensibles, tienden a interactuar de una manera más sana, podría decirse, entre ellos. Hay un apartado donde le preguntan a una señora que si ha sido víctima de la delincuencia. Ella responde que sí, ya que se metieron a su casa mientras estaba dormida, la ataron y le robaron. Y a pesar de esto, optó por no estancar la puerta o cerrarla como en Estados Unidos se hace. Esto nos lleva a que después preguntándole a otras personas estadounidenses el por qué estancaba sus puertas eran porque tenían miedo de los mismos vecinos. Siendo países vecinos, hay una gran diferencia entre el pensar de uno y otro, ya que en Canadá, no sé, como hay un uso más medido de armas y simplemente se utilizan para deportes como la caza o la pesca, no, no piensan tanto en lo que podría ocurrir, mientras que en Estados Unidos las armas es algo primordial para ellos como defensa, no tanto como para alguna actividad recreativa. Bueno, hablando un poco sobre las variables que intervienen, las personas dependiendo de cómo se va desarrollando su papel de la sociedad elaborado por el contexto y cómo el contexto se desarrolla con ellos, bueno, sabemos que es algo bidireccional, contexto persona, persona contexto, hablando de sociedad, el cómo piensan y el por qué piensan de una u otra forma que influyen en las acciones de que tomarán siendo el caso del observado. Las situaciones. El uso de armas de jóvenes, aprobación por parte del gobierno sin atención a sucesos importantes, matanza de Columbine, muerte de una niña por el homicidio más joven de Estados Unidos, inseguridad de autoría entre vecinos, atribuciones erróneas descartando lo que debería investigarse. Y los factores que influyen en lo que pase es el acceso fácil y desmedido de los estadounidenses a las armas, así como promoción de las mismas, un país donde la guerra o el exterminio es la solución a la problemática social y a la discriminación por color de piel o estatus económico, beneficia a los terceros simplemente por la credibilidad desigual. Bueno, esto último, la credibilidad desigual, eh, actualmente todavía se ve este tema de racismo, no en mayor medida, pero sigue habiendo algo, también mencionaban al Ku Klux Klan, en dado caso, que eran este grupo de personas blancas que intentaban exterminar, como si se puede emplear esa palabra, a las personas de color, a las personas negras, simplemente por ser negras. No les permitían usar los autobuses, no les permitían usar los baños de dependencia, los baños públicos, estando en zonas de blancos. Y esto fue un tema de gran controversia, ya que igual ahí entra lo de las armas, entra el apoyo inclusive del gobierno, que también tuvo que ver con algunos temas de racismo. Y bueno, también cuando alguien señala a una persona negra contra una persona blanca, se le va a dar credibilidad a blanca, aunque no haya una investigación de por medio, y eso tiene que ver mucho también en cómo impacta socialmente para las personas, que al final termina siendo un tema de violencia, de venganza, sí, de algo que no puede ser controlado simplemente por esta desigualdad. Bueno, en síntesis de cómo se relacionan, uniendo esas partes disueltas que hay entre todo este documental y lo acontecido, las variables que intervienen, bueno, el acceso con gran facilidad a las armas hace que las personas las busquen aunque no haya alguna necesidad de tenerlas. Esto desencadena en cualquier tipo de problema con el entorno, se emplea en menos medida el diálogo y se utilizan más las armas como primera opción. Después de esto, las consecuencias se ven reflejadas en las que la venganza toca la puerta ante lo sucedido. Es una cadena imparable. Al no haber algunas conferencias de cómo controlar las emociones o la impulsividad, eso sigue. Solo existen las conferencias ya cuando se dio un hecho desagradable. Bueno, yo puedo opinar que este tipo de conferencias cuando tal persona apareció, bueno, este diplomático diciendo que apoyando las armas y diciendo que no necesitaban pedir permiso para para ir a algún lugar, ya que era su país, siento que deberían tomar la opinión de las demás personas para poder influir un poco más en ellos.
ya que si solamente se piensa como en una especie de narcisismo, no se puede llegar a nada, no hay cómo contribuir con este tipo de situaciones. Bueno, como conclusión del video de Bowling for Columbine, siento que es gran responsabilidad de los adultos orientar a los menores en el uso de algunos objetos que no tendrían que estar al alcance de estos. Y en caso de que no pueda restringirse el uso, no pueda restringirse el acceso, tendríamos que orientarlos, saber, tener alguna, acercarnos hacia ellos, tener charlas, que sean benéficas en caso de que estos muestren conductas de peligro, muestren pensamientos que no van de acorde con lo que deberían estar, pensando. Y bueno, siento que esta masacre, esta desgracia se dio porque no estaban al tanto de ellos, como lo mencionado antes, los maestros tuvieron comentarios que probablemente rascaron por ahí un punto que no debí de haberse tocado y detonó. Eh, no se sentían comprendidos por la sociedad, los compañeros no se sentían parte de los compañeros, de la sociedad como tal, y eran reprimidos. Por eso siento que suscitó esto, no, obviamente no deja de ser ninguna desgracia, pero pudo haberse evitado, pudo haberse manejado de una manera distinta antes de que esto ocurriera, ya que solamente cuando aconteció se tomaron las medidas necesarias ya, y sin poder remediar esto. Así que siento que también fue un video de gran aprendizaje para mí y que puedo implementar algunas estrategias en caso de que conozca a alguna persona con este tipo de situaciones e inclusive no en caso de que hagan alguna masacre en mi escuela, etcétera, sino que tengan conductas de suicidio, conductas de riesgo con familiares, etcétera, para que se pueda prevenir antes de que algo de este tipo de índole ocurra.